bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos súper, pero de verdad demasiado felices de tener en el estudio a este humano nacido en el Distrito Federal, a este activista socioambiental, autodidacta, licenciado en Derecho, padre de familia, a este humano resiliente, promotor de los pueblos originarios, defensor de la tierra, fundador de La Cuadra, cofundador del Consejo Nacional de Mezcales Campesinos, a este rebelde de la biodinámica social y fundador de Huerto Roma Verde, Paco Ayala. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, mi querido Ramiro, aquí muy contento de estar con ustedes en esta entrevista para hablar de las experiencias y sueños. Paco, estoy muy feliz y todos estamos aquí muy emocionados de tenerte porque todos, y te comentaba antes de iniciar la entrevista, y cada vez conozco más personas que dicen y muy fácil platican de, oye, yo quiero comprarme un pedazo de tierra, ya me quiero salir de la ciudad, quiero irme a vivir al campo. Esta siento necesidad y este despertar de querer regresar a lo natural, y toda tu lucha, todo tu camino va de eso. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Pero dime, ¿en dónde inicia esta curiosidad? ¿En dónde inicia esta inquietud, este despertar de querer dedicarte a todos estos años? ¿Cuántos años tienes dedicándote a ser activista? 25 años. Estos 25 años. Dime, ¿en qué momento inició el despertar? Bueno, inició cuando me di cuenta que la lucha no estaba dentro de los estándares, digamos, de la lucha social que en ese momento estaban forjando pues las acciones en el país. Darme cuenta también que trabajar desde el gobierno no podíamos cambiar de manera profunda las cosas, que esta galimatías, estos nudos administrativos realmente normalizaban las desigualdades, lo único que provocaban era meterte al negocio de la política, y para mí eso fue un shock muy fuerte porque todo este romanticismo y esta idea de poder cambiar y ayudar desde el sector público, pues se desmoronó con experiencias muy tristes, muy desalentadoras, pero que también me abrieron la posibilidad de darme cuenta que había un tercer sector, el sector de la sociedad civil organizada, que se fortalecía cada vez más, y que hoy ese sector pues es el sector que enmarca la esperanza del cambio profundo, ¿no? Que es cómo podemos organizarnos desde abajo, en comunidad, para poder generar esquemas de organización social, políticas y económicas distintas. Esto no quiere decir que no neguemos la importancia o que yo niegue la importancia del sector público o del sector privado, que por supuesto son factores que juegan un papel importante, pero lo que me hizo ver es que necesitamos fortalecer y empoderar al sector social, al tercer sector, justamente para que tengamos una voz y una participación desde otra cancha que hasta ahorita ha sido la cancha olvidada, porque las grandes disputas por el poder se han dado entre el sector público y el sector privado. Ahorita que mencionas el tercer sector, y para quienes nos escuchan y queda duda, expliquemos y que quede claro cuáles son los sectores en los que nos encontramos. Sí, bueno, el tercer sector está formado por todas las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, asociaciones civiles que trabajan proyectos locales, familiares, que no están inmersos, digamos, en la economía de mercado, que pues generalmente es la que domina pues todas las actuaciones del sector privado, y que están reguladas por el sector público. El sector público pues es el sector gubernamental, y el sector privado pues es el sector sobre todo de las grandes empresas, medianas empresas, ¿no? Te he leído y te he escuchado decir esta frase, que no hay justicia social sin que haya justicia ambiental. Platícame más de eso. Sí, es correcto. Es algo que hemos venido sosteniendo mucho desde el Huerto Roma Verde y desde Extinction Rebellion México, porque
generalmente toda esta visión antropocéntrica que hemos estado sosteniendo desde hace varios siglos, sobre todo desde el momento en que el paradigma cartesiano irrumpe, desplazando al paradigma teocrático, pues bueno, entra este paradigma cartesiano vertical, jerárquico, autoritario, que de pronto inscribe este modelo racionalista en donde el hombre es el centro del universo y todo lo que está en la naturaleza está al servicio del hombre, ¿no? Entonces eso debe de cambiar, y debe de cambiar porque hemos roto con la naturaleza, nos hemos desvinculado de la tierra, hemos roto muchas cadenas ecosistémicas que hoy nos tienen en una situación de emergencia verdaderamente grave, ¿no? O sea, estamos planteando que la enorme posibilidad de la sexta extinción y muchas de las razones de esta sexta extinción pues tienen que ver con nosotros, con los seres humanos. Entonces, toda esta idea de construir únicamente a favor de las personas sin entender que no puede haber un desarrollo pleno de las capacidades de los seres humanos sin un ecosistema sano. Entonces, de nada sirve estar invirtiendo millones y millones de recursos en programas sociales cuando de pronto tienes medios ambientes arrasados, y eso es lo que estamos haciendo. No va a haber dinero que alcance, ni programas sociales que abarquen la enorme necesidad que hoy por hoy el desastre ecosistémico y el daño y los graves impactos ambientales que estamos ocasionando van a producir. Desplazamientos, migraciones, tierras erosionadas, pues imagínate, si no le damos importancia a la parte ambiental y a la red ecosistémica, pues no va a haber programas sociales que puedan solucionar este desastre. Que tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Tú has trabajado también en la parte política, ¿no? Has estado metido, creo que ahora sí que directamente ahí en las fauces del monstruo. ¿Qué has aprendido y cómo enfrentas ahora la lucha y la resistencia con ese aprendizaje? Porque también una realidad es el hecho de que si realmente, y dime qué piensas de esto, si realmente los que toman decisiones y los que tienen todo este control económico hicieran una correcta distribución de la riqueza y demás, hay recursos suficientes para solucionar y equipar ciudades conscientes, comunidades preparadas y empoderadas. La realidad es que esos no son los intereses son otros, y por eso no ocurre. Entonces, tú, al haber participado y estar obviamente en contacto constante con toda esta parte política, ¿cuál ha sido el aprendizaje y cómo lo canalizas ahora? El problema en el mundo no es un problema económico, es un problema filosófico. Si nosotros cambiamos el paradigma que sostienen los supuestos y los presupuestos en donde basamos pues la forma en las cuales vemos y sentimos el mundo, pues modificamos las instituciones, las organizaciones que generamos. A manera de ejemplo, cuando surge el racionalismo, esto viene acompañado de una profunda revolución que desplaza esta visión mágico-religiosa, teocrática, que durante muchísimos siglos impregnó la vida de las personas y que dio como resultado el paso del salvajismo, la barbarie a la Edad Media, y obviamente con todas las instituciones que se crearon alrededor de esta visión del mundo teocrática. Cuando de pronto irrumpe el racionalismo, la ciencia empieza a desmoronar todas esas creencias y surge pues la Edad Moderna, después la Edad Contemporánea, que es en la que estamos, y eso hace que pues emerjan instituciones políticas que empiezan a cambiar la forma de organizarnos, que obviamente no digo que o satanizo esto es parte de una evolución necesaria. Entonces, las instituciones y las formas de organización que surgen en este paradigma cartesiano hoy ya están agotadas.
Hoy ya los jóvenes no se identifican con los partidos políticos, con esta visión jerárquica, profundamente autoritaria, vertical, y empiezan a emerger otras formas de organización, y eso es justamente lo que estamos viviendo ahora, un despertar hacia un nuevo paradigma, que es un paradigma biosistémico, en donde ya no es la física y la química, las grandes ciencias que catapultaron la revolución industrial y esta forma de pensamiento y de sentir, sino que ahora es justamente la biología y el intuitivo femenino. Por eso, afortunadamente, también esta energía femenina está cada vez más alborotada porque empieza a dialogar con un sentir pensar diferente, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que no era a través justamente de los partidos políticos, de los sindicatos, de todas estas corporaciones, y tampoco de las corporaciones, de las grandes corporaciones privadas, ¿no? Que lo único que les interesa es exprimir el trabajo de la gente. Si eres productivo, te quedas porque eres rentable, eres una mercancía más. Entonces, lo que ha hecho el capitalismo es explotar no solamente a las personas, sino también a la naturaleza. El marxismo-leninismo se quedó únicamente en la explotación del hombre por el hombre. No vio que también existía la explotación de la naturaleza. Ahora lo que nosotros decimos es que necesitamos que este pacto, este contrato social que se dio con Rousseau, Thomas Mann, que fueron los famosos contratos sociales de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, que por supuesto fue un avance fundamental que rompía estos pactos religiosos, ¿no? Los mandamientos de Abraham, de Moisés, el código Hammurabi, que fueran estos pactos del hombre con Dios. Bueno, el contrato social fue una base fundamental, pero ahora lo que necesitamos es un nuevo pacto, y este pacto tiene que ser un pacto ecosocial en donde nos reconciliemos con la tierra. Que de eso va precisamente el huerto. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna el paradigma biosistémico está puesto como columna vertebral de lo que hace, ¿no? Del Hikuri. Es correcto. Ahorita vamos a llegar a eso, sí, pero sí. Platiquemos un poquito más o expliquemos qué es el paradigma cartesiano, que lo hemos mencionado varias veces. Para quien nos escucha y está un poco ahí perdido, expliquemos eso. Sí, bueno, el paradigma cartesiano surge justamente con el fin de la Edad Media y tiene que ver con esta visión racionalista que empieza a emerger justo cuando ya este paradigma teocrático religioso pues era insostenible. Ya no podíamos seguir sosteniendo que la Tierra, ¿no? era plana y con todos estos temas que ya sabemos, ¿no? Los grandes esfuerzos que hicieron muchos científicos como Galileo, Kepler, Copérnico, que tenían que esconderse, pero las evidencias científicas eran irrefutables, pues obviamente trastocaba pues todos los valores y la estructura de poder que sostenía todo este sistema medieval, tanto en Europa como en Oriente. Y esto coincidió con un tema muy importante. Coincidió con el hecho de que la madera empezó a escasear. La madera era la energía primaria desde el surgimiento del Homo sapiens hasta esa época. Todo circulaba alrededor de la madera. Por eso los grandes bosques de Europa y de Asia prácticamente los destruimos, porque imagínate lo que era darle de comer a todos estos hornos para hacer metalurgia. Y entonces, igual que ahora, con la crisis del petróleo, pues conseguir madera cada vez fue más caro, más difícil, más conflictos sociales, guerras, etcétera. Y también el otro componente fundamental fue la crisis del conocimiento, de cómo almacenabas y transmitías el conocimiento. Durante muchísimos siglos el conocimiento se transmitía de manera oral. Y ya en la Edad Media pues tenías un montón de
pues de monjes ahí en pergaminos que se echaban a perder cada 3, 4 años, repitiendo algo de parte de los conocimientos, era totalmente inviable. Esta crisis energética y esta crisis del conocimiento pues catapultan el fin de este paradigma teocrático y nos impulsa para poder consolidar un nuevo paradigma que entonces se forjó con las energías fósiles, comenzando con el carbón, y obviamente el gran descubrimiento que fue la imprenta, que ocasionó una revolución cultural que, pues bueno, de entrada, imagínate, el primer gran cisma de la iglesia, ¿no?, apostólica romana, ¿no?, que se inscribe ahí con Lutero, Calvino, etcétera, ¿no? Entonces, eso hizo que nuestra concepción de la vida, la concepción del cosmos cambiara, y el primer gran científico y el último gran mago, como se le conoce a Isaac Newton, pues pudiera poner un orden mecanicista al universo, que por supuesto era necesario, y eso generó pues avances muy importantes. La ciencia, la física primero, y un tiempo después la química, pues fueron los que catapultaron esta nueva forma de ver y sentir, que dio como resultado la revolución industrial. En el paradigma teocrático, la gran revolución fue la revolución agrícola. Entonces, este nuevo paradigma pues trajo también a pensadores sociales como Locke, como Hobbes, como Rousseau y como muchos otros que bajaron, entre ellos René Descartes, que fíjate, la máxima que siempre nos enseñaron es pienso, luego existo. Imagínate el valor del racionalismo, por eso se le llama paradigma cartesiano en honor a René Descartes, porque él sintetizó en estas palabras el espíritu y el anhelo de toda una época. Pues hoy ese paradigma está en crisis, ese paradigma se desmorona. Esta crisis climática que estamos viviendo realmente es una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque este paradigma cartesiano, que sobre todo empodera a Occidente, pues ya no puede sintetizar lo que estamos generando, lo que está empezando a vibrar en el universo. Necesitamos reconciliarnos con la Madre Tierra, necesitamos trabajar en un pensamiento integral. Los grandes pensadores y estudiosos, no solamente occidentales, sino también no occidentales, y digo no occidentales porque no solamente se circunscriben en Oriente, sino también en pueblos de Mesoamérica y pueblos andinos, es que hemos tenido 5 grandes desarrollos en nuestra conciencia, que es la mente arcaica, la mente tifónica, la mente mítico-pertenencia, la mente egoica racional, que es en la que estamos, y que estamos brincando hacia la mente integral. Si no logramos brincar hacia la mente integral, pues entonces sí no hay futuro posible. O sea, necesitamos de manera urgente darnos cuenta que nosotros, los seres humanos, somos una parte más importantísima sin duda y valiosísima sin duda, pero una parte más de todo este ecosistema. Entonces, como decía el Tao, si matas una flor, matas una estrella. No podemos seguir concibiendo que destruyendo ecosistemas, extinguiendo plantas, insectos, animales, vamos a poder sostener la trama de la vida. Ese es el gran reto de la humanidad ahora. Que una mente integral es ser consciente, ¿no? Es estar en el presente y consciente de lo que eres, con lo que conectas. Obviamente que somos uno con la Madre Tierra, y esa parte de conciencia que ahorita decíamos, la importancia de consciente con SC. Es correctísimo, así ¿no? es. Que ahorita me platicabas, tú te has estado clavando más en toda esa conversación, ¿no? Del desarrollo del consciente. Sí, porque me di cuenta cuando dije, a ver, ¿qué onda con los Homo sapiens? ¿De dónde venimos? Y entonces a partir de ahí pues me he clavado en estos estudios
antropológicos, etnológicos, y de pronto pues me di cuenta que un gran mapa para rastrear quiénes somos, ¿no? Pues tenía que ver con el desarrollo de la conciencia. Y ahí, pues bueno, pues hay una riqueza enorme de pensadores, no solamente occidentales, sino también las grandes tradiciones místicas de Oriente, el gran conocimiento de pueblos originarios que sin estar conectados en una relación de espacio-tiempo, empezaban a hablar de lo mismo, de estados de conciencia que se identificaban con ciertos comportamientos. Y bueno, evidentemente el gran compilador de esto es Ken Wilber. Les recomiendo muchísimo que lo sigan, bueno, que lo lean. Y él logra justamente crear este mapa de coincidencias que pues nos permite visualizar cómo nuestros estados de conciencia están relacionados también a nuestros estadios de desarrollo social. Entonces, en un principio, el pensamiento prepersonal pues está identificado con el pensamiento, con la mente arcaica y con la mente tifónica. Después, el desarrollo del pensamiento, del paradigma personal, que es este paradigma racionalista, pues está relacionado con la mente egoica racional. Y el paradigma biosistémico, que es donde estoy seguro que estamos yendo, porque además es como un proceso evolutivo natural, pues está relacionado con la mente integral, ¿no? ¿Cómo en esto que dices de que pareciera que inevitablemente vamos hacia ese paradigma, podríamos decir que el sistema está a favor de eso? El proceso evolutivo del universo va hacia eso, va hacia la supraconciencia, ¿no? O sea, no podríamos haber brincado de una mente arcaica a una mente integral solamente así porque sí. O sea, sí hay todo un proceso evolutivo que además también se inscribe desde el niño, cuando eres un bebé, tu mente es una mente que está inscrita en este mundo arcaico, en este mundo urubórico, pleromático, y en la medida que va desarrollándose y evolucionando, vas generando una mente cada vez más evolucionada, una conciencia más evolucionada, y eso es en términos individuales, pero en términos colectivos también está sucediendo. O sea, sí hay un perfecto rastreo de que eso está pasando. Que si eso está pasando entonces y es parte de nuestra evolución, entonces también es momento ya de replantear todo justo el aparato político y la toma de decisiones, ¿no? Yo no creo que necesariamente esto pueda funcionar con un presidente y una persona que toma decisiones y lleva. Creo que quizás desde ahí tendríamos que como replantearnos y encontrar otras formas de organización social. Sí, y hay formas de organización social, por ejemplo, las comunalidades, estas organizaciones holocráticas, estas visiones sociocráticas que también le llaman, estas tomas de decisiones transversales, ¿no? Que eso es también algo que ensayamos en Huerto Roma Verde, todavía con mucho trabajo, porque sí, imagínate, son muchos años de esta estructura o de esta forma epistemológica que nos han hecho, que nos han inculcado, ¿no? Esta forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces tenemos que descolonizar nuestra mente. Descolonizar nuestra mente, exactamente. Salud por eso. Eso es lo que nos trae la presentación del mezcal, ¿no? Exacto. Ya merita eso un mezcalito. Un mezcalín. Paco, platícame qué es Extinction Rebellion México. Bueno, Extinction Rebellion es un movimiento que surge en Inglaterra a finales del 2018, justamente ante el hartazgo que muchos científicos y activistas tienen sobre pues, la ceguera y esta atole con el dedo que les daban
pese a las evidencias científicas cada vez más irrefutables, pues la clase política y también los grandes intereses corporocráticos empresariales pues se hacían de la vista gorda, ¿no? O sea, incluso financiando con millones y millones de dólares a organizaciones y a científicos para negar el cambio climático. Cuando lo supieron desde 1970, hay comunicados de científicos que decían, está pasando esto, va a pasar esto. Obviamente hay obras como Los límites del crecimiento, que fue una obra sustantiva que advierte sobre esta problemática, que además debo decir algo que a mí me llena de mucho orgullo, porque los pueblos originarios lo advirtieron muchos años antes, muchísimos años antes. Si seguimos con esta desconexión y tratar a la naturaleza como mercancía, va a pasar esto. Obviamente, pues ni los pelaron. Después, en el movimiento de conciencia que surge por ahí de los 50 en Europa, pues empezó a tratar de esto. Estos son los antecedentes del movimiento hippie, que empezaban a hablar de otros temas, pero también los destruyeron. Entonces, el movimiento ambiental que en México surge en los 80s, pues también apagado, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta de que estos científicos y estos activistas empezaban a presionar más, pero la negación era muy clara por parte del establishment público y privado, los grandes intereses. Entonces llegó un momento en que en Inglaterra dijeron, pues hasta aquí, entonces tenemos que actuar, pasar a un activismo en donde sin ejercer violencia vamos a exigir que nos digan la verdad. Entonces ahí surge Extinction Rebellion en Inglaterra, paralizan Londres 3 días, que obviamente aquí en México, pues que nos paren las calles, pues no es noticia, pero en Londres, que paralizaran Londres fue noticia. Y entonces pues fue un escándalo, pero que encendió la mecha para que muchísimas organizaciones en Europa empezaran a aprenderse. Y aquí tuvimos la enorme fortuna de que en febrero vino a México Grián Kutanda, un hombre de conocimiento, un hombre además muy estudioso de los pueblos originarios. Conoció al huerto y nos habló de Extinction Rebellion. Entonces en febrero del 2019, digamos, con un grupo en donde estuvo Vero Asitores, Luis González, Piero Barandiarán, mi tocayazo Francisco, y otros compañeros, nos dimos a la tarea de hacer la primera célula de Extinction Rebellion en México. Y ahí empezamos a forjar un poco el movimiento de Extinction Rebellion, que afortunadamente no es el único, y además el espíritu de Extinction es que haya muchas células por todos lados, y también que se hermane con otros movimientos pues que también están luchando por las mismas causas, y en eso andamos, en un activismo no violento, pero sí incómodo.